¿qué tal? Muy buen día. Vamos a presentar nuestro trabajo que se titula Ser estudiante en una región rural indígena, una mirada desde los docentes. Y bueno, somos Verónica Ortiz Méndez y una servidora, Jessica Vadillo Guzmán, de la Universidad Veracruzana. Bueno, este trabajo se deriva de la investigación doctoral Historias escolares y mundos figurados en la región escolar de la Sierra de Songolica, un acercamiento desde la educación media superior, que tuvo como objetivo analizar desde la mirada de un conjunto de docentes las formas en que el alumnado de esta región, caracterizada por ser una región indígena del centro del estado de Veracruz en México, pues configura su trayectoria escolar con el propósito de hacer evidentes las necesidades y problemáticas que enfrenta. La Sierra de Songolica es una región rural indígena y para efectos de este trabajo la pensamos como una región escolar. Bueno, aquí les mostramos más o menos dónde se ubica, pues en México, en Veracruz, y en la parte color lila, ahí digamos que de Veracruz, allí se ubica la Sierra de Songolica. La metodología con la que se realiza esta investigación, pues es desde un enfoque cualitativo a partir de un estudio etnográfico que se sustenta en entrevistas semiestructuradas y observación participante. Se realizaron 11 entrevistas a docentes de instituciones de educación, desde educación básica, media superior y superior. Y algo que caracteriza a esos docentes es que son originarios de la Sierra de Songolica y que estudiaron en esta región, pero que ahora ejercen como profesores. Las categorías de análisis son necesidades en torno a la escuela, problemáticas sociales que enfrentan los estudiantes en Songolica. Bien, pues aquí vemos una imagen de uno de los contextos de la investigación y vamos a pasar ahora a los resultados y su discusión a partir de las categorías que ya se mencionaron. En la primera categoría, necesidades en torno a la escuela en la Sierra de Songolica, una cuestión importante a resaltar es el tema del dominio del idioma náhuatl por parte del profesorado y también las habilidades lingüísticas de ellos para poder comunicarse en este idioma con sus alumnos. Se observa que hace falta material didáctico, que no siempre tienen los libros que se requieren para ello y bueno, pues es importante aquí pensar en cómo podemos trabajar en estas cuestiones. Otra necesidad que se recuperó a partir de las entrevistas es que existe una infraestructura muy limitada en las escuelas y otros problemas como la escasez de agua, de material, equipamiento tecnológico, incluso escuelas que están ubicadas en espacios, en predios que no están regularizados y eso las coloca en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, aquí vemos algunas de las unidades discursivas que se desprenden de las entrevistas, donde precisamente los profesores que fueron parte de este estudio nos comentan al respecto, ¿no? El tema de los libros de texto que no están actualizados o cómo llevar a cabo una reforma educativa en las escuelas en una región rural indígena cuando hay escuelas que ni siquiera tienen luz, que no tienen energía eléctrica, que no hay computadoras, que no hay ni siquiera bibliotecas a veces en la zona. Y bueno, aquí, por ejemplo, el maestro dice al final, ¿dónde van a hacer sus tareas? ¿No? Esa es una cuestión que constantemente ellos enfrentan. Otra problemática tiene que ver con las cuestiones de los problemas sociales que viven los estudiantes en la Sierra de Songolica. En esta categoría tenemos los siguientes resultados. La principal problemática que refieren es la falta de dinero, ¿no? Y esta es muy reconocida por los profesores, que también en su momento, cuando fueron estudiantes, vivieron esta situación problemática, pero también estudiantes y padres de familia la refieren. Esto a partir del discurso del profesorado, ¿no? Entonces, muchos estudiantes tienen que abandonar la escuela, tienen que salir porque pues no tienen el dinero suficiente, no solo para asistir a la escuela, sino para cubrir otras necesidades propias de sus familias. También hay una situación que se presenta en esta región, como en otras zonas rurales e indígenas de nuestro país, de México,
que tiene que ver con los embarazos a temprana edad, ¿no? Aquí pues es una cuestión que lleva a un problema serio porque las estudiantes una vez que están embarazadas pues dejan la escuela, ¿no? Y los varones, sus novios, sus parejas, para hacerse responsables pues tienen que trabajar y eso implica también el abandono escolar. Hay otra cuestión que tiene que ver con el entorno de violencia y de distintos problemas, como son el consumo de algunas drogas, la cuestión como del ambiente que tiende a las apuestas, el sexting, el acoso escolar, que están también allí presentes y que bueno, el alcoholismo pues es también una cuestión muy, muy presente en las familias. Muchos de los estudiantes en sus familias es donde tienen este primer contacto con el alcohol y bueno, de ahí en adelante, pues a veces es parte como de lo cotidiano que ellos viven, ¿no? Entonces, pues aquí nos dicen cómo le vamos a decir al hijo, ¿no? ¿Cómo le puede decir un papá a su hijo que no consuma alcohol, que no tenga determinados vicios, si también en la familia está presente? Y bueno, la otra cuestión que tiene que ver con las ausencias de los padres debido a problemáticas, a falta de oportunidades laborales en la zona, que implica procesos de migración para buscar un ingreso. Otra cuestión que viene acá, pues es el machismo y la violencia, que también se da tanto en el espacio familiar, a nivel de las localidades y sobre todo con la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, sobre todo las estudiantes van a enfrentar este machismo con sus papás, ¿no? Y bueno, los maestros reconocen la importancia de poder trabajar en equipos, ¿no? Para que no haya estas problemáticas y de pronto, pues, también los estudiantes varones que reproducen estos machismos en la escuela, pues puedan ir superando y puedan ir transformando su forma de pensar y actuar al respecto. Y bueno, una temática lamentablemente muy común en México relacionada con la delincuencia organizada, pues es la ocurrencia de balaceras que hace muchas veces que la escuela pues tenga que cerrarse o no pueda abrirse en algunos periodos. Además, pues problemas que tienen que ver con la desintegración familiar, el exceso de libertad, el escaso apoyo en algunos casos de estudiantes, muchos que tienen que trabajar, ya hablábamos un poco sobre la migración y el tema del sentido que se le da a la escuela, ¿no? Para muchos papás, pues no es lo más importante que continúen, sobre todo a niveles más arriba en escolaridad, sino que aprendan a leer y escribir y que continúen en un empleo, que tengan un trabajo y bueno, pues eso implique el ingreso económico, que como veíamos al inicio, la falta de dinero es una de las cuestiones más referidas. Bien, pues a partir de estos resultados y de las voces de los profesores que nos comentaban desde su experiencia cómo es ser estudiante en la Sierra de Songolica, pues se considera que ser estudiante en esta región indígena es enfrentar diversas necesidades y problemáticas, algunas derivadas sobre todo del contexto familiar, del escolar y social, pero producidas o reproducidas todas que se conjuntan en el espacio escolar, ¿no? Se observan las tres en este mismo espacio. La región de Songolica, por lo tanto, pues no es la excepción, ¿no? Se entrelazan todos estos fenómenos como la pobreza, la migración y la delincuencia organizada que ocurre en otras regiones del país, del estado, pues en algunos casos del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas problemáticas van a impactar en las trayectorias escolares y definirán de una u otra forma la manera en que vive la escuela el estudiante y cómo va configurando una idea de lo que ésta representa, tanto para él como estudiante como para sus familias. Las entrevistas a los docentes muestran que la precariedad económica en la Sierra de Songolica detona sobre todo las condiciones en que los jóvenes viven la escolarización y el impacto que causa en las trayectorias escolares del alumnado, ¿no? Los profes con frecuencia hacen alusión a cómo un estudiante, incluso pagar una cuota mínima de 10 pesos hace la diferencia con respecto a otro en el desayuno, ¿no? ¿Quién puede desayunar a la hora del receso y quién no puede desayunar a la hora del receso?
Y bien, pues estos resultados permiten reconocer además que si bien hay aspectos que escapan de la influencia de la escuela, también desde ella y con apoyo del profesorado, pues puede resignificarse entre el alumnado el sentido que se atribuye a la formación y la idea de futuro que ellos elaboran. En este sentido, pues con esta investigación se abona al campo de los estudios sobre equidad y justicia social, particularmente en una de las regiones, indígenas de México más abandonadas y azotadas por las problemáticas que ya comentamos y que, bueno, estos aspectos de cómo se viven los procesos, de cómo se es estudiante en estas regiones, pues requieren seguir siendo visibilizados para poder atenderse, generar propuestas. Y bien, estas son las referencias de nuestro trabajo y les agradecemos mucho por su escucha. Muchísimas gracias.